Señores, no quiero ponerme profundo ni nada de eso, a fin de cuentas soy tan solo un teatrero con una bata puesta, pero ¿ha pensado usted alguna vez en los límites de su dignidad? O mucho más importante, ¿ha pensado usted en la profundidad de esa dignidad? ¿Podría alguna oferta arrancársela de cuajo? ¿Un poco de dinero? ¿Un poco de poder? ¿Un poco de influencia? Miren esta noticia del ABC, dice Trump ningunea, he dicho Trump, ¿vale? He dicho Trump. Trump ningunea a Sánchez en su toma de posesión e invita a Abascal. El presidente de Vox viajará a Washington en su condición de líder de Patriots. Esta noticia, que es del ABC, la he sacado del comentario puesto de Juan Carlos Girauta en X, que dice: Sánchez empieza a ser invisible, como Trudeau. Siempre puede ir a consolarse a Venezuela con Zapatero. Los tratarán como a unos soles. Esto va con segunda, lo de los soles. ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Sánchez tiene alguna dignidad? ¿Le queda alguna? Yo no sé si le queda o no le queda. Piénselo usted, que para eso es muy listo y seguramente mucho más culto que yo. Pero este vídeo, además de la dignidad, va sobre la profesionalidad. Y vamos a hablar sobre la profesionalidad de Silvia Inchaurrondo, porque está desde hace unos cuantos días como en una especie de pedestal que no merece en absoluto. Y vamos a verlo en este vídeo. Empezamos. Y empezamos directamente con la mandanga, no le mareo la perdí. Fíjense en esta noticia del Mundo. Dice: Radio Televisión Española renovó a Silvia Inchaurrondo por 537.000 euros el mismo día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Esta noticia la compartió en su momento Silvia Inchaurrondo diciendo lo siguiente: Querido El Mundo, lo vuestro con las noticias falsas empieza a ser grave. Ni las cifras ni las fechas que presentáis son correctas. ¿Rectificáis o cómo hacemos? Postdata: tomar a OK Diario como fuente fiable es también para haceroslo mirar. Fíjense que aquí la periodista, porque si vamos al perfil de Silvia Inchaurrondo, que por cierto también la tenemos aquí en esto es Blue Sky, también se escribe como periodista. Bueno, pues aquí la malvada Silvia Inchaurrondo, que se define a sí misma como periodista, vaya diciendo qué periódicos tienen que ser fiables y qué periódicos no pueden serlo. Y cuando se dice algo a la que ella no está muy de acuerdo, pues va amenazando, ¿no? ¿Rectificáis o cómo hacemos? Bien. El Mundo no rectificó y se empeñó en decir que esto es lo que había cobrado y cuándo lo había cobrado. Y entonces se enzarzaron en una serie de batallas legales hasta que finalmente surgió esta otra noticia que dice, además es del propio Mundo, que dice: demoledora sentencia contra Silvia Inchaurrondo. Pierde la demanda contra El Mundo por las informaciones sobre su salario y contrato y es condenada a pagar las costas. La justicia considera claramente documentado que la presentadora renovó por 537.000 euros el mismo día de su dura entrevista a Feijóo. En una dura sentencia le condenan a pagar las costas. Bueno, aquí vemos a El Mundo pues un poco inflando lo que es la sentencia y inflando lo que es el castigo, ¿no? El punishment, que dirían los ingleses, y lo llama en una dura sentencia. Ya os vaticino que dura no va a ser, porque como dice aquí Infoblogger, al final ¿qué más da si las costas las vamos a pagar nosotros? Efectivamente, porque finalmente todo lo que gana Silvia Inchaurrondo, sea 1 millón de euros o sea medio millón de euros, lo estamos pagando nosotros. Lo garantiza y lo aprueba el presidente del gobierno a través de los presupuestos que se asignan a Televisión Española, eso está claro. Pero finalmente todo eso sale de nuestro bolsillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que aún incluso cuando ya sabemos que después que la sentencia ha sido en contra de Silvia Inchaurrondo, pues Silvia Inchaurrondo ha seguido mareando la perdiz. Y lo que tenemos es esto otro, en donde vamos a leer lo que dijo en su momento, para poder todavía enrevesar mucho más el panorama y para de alguna forma no aceptar que ha perdido. Os lo leo, dice: El Mundo miente de nuevo. Ojo a Silvia Inchaurrondo, que la palabra mentira la tiene muy arraigada a la garganta. Solo una información falsa necesita ser rectificada y completada y corregida y aclarada. Hace más de 9 meses presenté una demanda contra El Mundo por publicar una información falsa sobre mí. Tardó 7 meses en ser admitida. La semana pasada, el día 8 de enero, se celebró el juicio verbal. La sentencia tardó 2 días. La jueza dice en ella, refiriéndose a El Mundo: habiéndose rectificado voluntariamente la información, completando la misma con la fecha de firma del contrato y con el detalle de la forma de pago dependiendo del número de los programas realizados, no procede una nueva rectificación.
Es decir, que no debería haber rectificado de nuevo porque supuestamente ya el mundo rectificó. Pero luego vamos a aclarar este punto porque es muy importante para darnos cuenta de cómo aquí, en este preciso párrafo que acabo de leer, Silvia Inchaurrondo está retorciendo el lenguaje de la sentencia para que los que puedan leerla, pues de alguna forma se lleven las manos a la cabeza y digan, madre mía, qué malo es el mundo, Silvia Inchaurrondo no ha hecho nada. Si realmente el mundo rectificó es porque estaba mal lo que había dicho y por lo tanto Silvia tendría razón, ¿verdad? Eso es la primera conclusión a la que podríamos llegar, pero a veces las primeras conclusiones están faltas de experiencia y faltas de matices, y esos matices son los que nos lleva el diablo, ¿no? Bueno, y dice, y añade, corregida y aclarada la información de forma previa y conforme a lo que se solicita ahora, no procede reiterar este derecho en vía judicial. Resumiendo, la jueza, no yo, afirma que el mundo ha rectificado, completando, corregida y aclarada su información a lo largo de 4 días, y por ello no admite lo que ella considera una nueva rectificación. Lejos de avergonzarse, el mundo pretende vender como triunfo lo que en realidad no es más que la evidencia de su mala praxis ya habitual. Feliz día, corazón rojo. Pero Silvia Inchaurrondo, ¿ha sido condenada a pagar las costas? ¿Sí o no? Es una pregunta muy sencilla con una respuesta muy sencilla. Si ha sido condenada a pagar las costas, que desafortunadamente las vamos a pagar todos los españoles, pero ha sido condenada a pagar esas costas, pues entonces la sentencia es en tu contra. Tú has perdido esta sentencia, tú has perdido este rifirrafe. Y te voy a decir cómo has intentado engañar a los que te leen y te siguen simplemente por tu cara bonita. Lo que has intentado hacer es retorcer el lenguaje de esta sentencia. Pero no lo voy a decir yo, lo va a decir quien ha colgado este tuit, que es Javier Rubio Doncé, que muchos conoceréis porque es el creador y fundador de Academia Play. Además es arquitecto y colabora en The Objective. Bueno, pues aquí os voy a leer este mensaje que es arduo, interesante. Y a ver si no se me corta la información. Dice, Silvia Inchaurrondo está retorciendo hasta el extremo el lenguaje de la sentencia. Ella dice que el mundo tuvo que rectificar información, pero es que en realidad lo que hizo el mundo es ratificarse en todo lo dicho. Lo hizo 3 días después, el 8 de marzo. Inchaurrondo ha perdido y se ha demostrado que el mundo siempre estuvo en lo cierto desde el primer momento. Lo que está haciendo es jugar con el lenguaje de la sentencia para engañar a los suyos con su soberbia habitual. Y está mintiendo. ¿Qué dijo el mundo el 8 de marzo? ¿Rectificó algo? No, ni mucho menos. Dijo lo siguiente. La información publicada este lunes por El Mundo sobre la renovación de Silvia Inchaurrondo es correcta y veraz. El Mundo se reunió este miércoles... antes de pasar a lo que dice aquí, vamos a ver por qué dice este usuario, por qué dice Javier que Silvia Inchaurrondo está mareando la perdiz y está retorciendo el lenguaje de la sentencia. Fíjense en esto. Este es el lenguaje de la sentencia. Vamos a ver si lo podemos ver aquí claramente. Dice, habiéndose rectificado voluntariamente la información, completando la misma con la fecha de firma del contrato y con el detalle de la forma de pago, no procede una nueva rectificación. Es decir, que lo que rectificara el mundo en su momento no fue los datos de cuánto cobró y de qué fue en el momento de la entrevista de Feijóo, que era lo que decía el mundo. El mundo decía eso, acordémonos que era lo que había dicho aquí. Dice, la justicia considera claramente documentado que la presentadora renovó por 537.000 euros el mismo día de su dura entrevista a Feijóo. Esto es lo que aseguraba el mundo. Y eso, sobre esos datos, no ha tenido que rectificar nada. Lo único que hizo fue añadir información, completando la misma con la fecha de la firma del contrato y con el detalle de la forma de pago. Es decir, a lo que dijo, añadió cosas, no rectificó nada. Pero Silvia Inchaurrondo ha cogido esta palabrita habiéndose rectificado voluntariamente y ha utilizado esa palabra rectificar o ese verbo rectificado voluntariamente para engañar a sus seguidores, para tratar de engañarles, como diciendo, mira, pone que ha rectificado, por lo tanto yo tenía razón, estaban diciendo cosas falsas, y no es así. Una cosa se puede rectificar no para cambiar el contenido, sino para sumarle contenido. Eso también es una opción de rectificar, Silvia Inchaurrondo. No seas torticera, no seas mala persona, no seas mentirosa.
¿Quién ha perdido la sentencia? ¿Quién ha tenido que pagar las costas? ¿Las tienes que pagar tú? Pues entonces has perdido. No tienes razón. Un juzgado está diciendo, una sentencia te está diciendo que estás equivocada, que tienes que pagar. ¿Cómo todavía tienes el mondongo de decir que el mundo no tiene buena praxis? La que no tiene buena praxis y la que no tiene absoluta profesionalidad eres tú. ¿Vale? A ver si vas aprendiendo a comerte tu propio orgullo y a decir alguna que otra vez, oye, lo siento, me he equivocado, si no pasa nada. Pero hablábamos de dignidad al principio, quizás a ti te falta un poco. Bien, vamos a seguir con lo que decía Javier. Dice, en esta conversación, dice, el mundo se reunió este miércoles con Faruk, que es el marido de la periodista y administrador único de la sociedad Sukun, de la que ella es administradora solidaria. Ojo que aquí este matrimonio tiene una sociedad que rige uno y que administra la otra. Aquí ya van por buen camino capitalista, como aquel que dice. El encuentro se produjo tras 2 llamadas telefónicas de Faruk en las que aseguraba que tenía toda la documentación para demostrar la falsedad de la información del periódico y que no tenía problema en mostrarla. Es decir, aquí el marido de Silvia Inchaurrondo ya se hizo aquí el farruco, por llamarlo de alguna forma, y dijo, oye, yo tengo información de que, y tengo los datos y tengo las pruebas de que el mundo ha mentido. Vamos a reunirnos porque te voy a dar en la cara con esa información. Vale. Pues en esa conversación, Faruk informó al mundo de la fecha de inicio de las primeras conversaciones con Radio Televisión Española para firmar un nuevo contrato y de la fecha de la firma del mismo. Sin que Faruk solicitase ninguna rectificación, el mundo se limitó a actualizar la información con los datos nuevos del proceso y posteriormente cerró un encuentro con él para que le mostrase los papeles que desmentía la información. Es decir, se reúne el mundo con el marido de Silvia Inchaurrondo y después de esa reunión, pues lo que hace el mundo es aumentar información a lo que ya dijo, actualizar cosas, pero no rectificar nada. Bien, ya en la reunión, cuando el mundo le solicitó la documentación que había acordado enseñar, Faruk únicamente mostró 2 papeles. El primero era un listado de correos con el asunto y el contenido tachados en el que solo se veía la fecha de envío de los mismos y que según Faruk correspondían al inicio de las negociaciones con Radio Televisión Española. El segundo era un documento oficial del portal de transparencia de Radio Televisión Española en el que la corporación pública daba respuesta a la pregunta de un periodista sobre el sueldo de Inchaurrondo por presentar La Hora de la 1 y por el mejor de la historia. La respuesta de ese documento oficial era 700 euros diarios como presentadora de La Hora 1 y 25.000 euros por cada programa del mejor de la historia. Es decir, exactamente las mismas cifras que el mundo ya había publicado. Oiga, 700 euros por programa. Si a mí me dieran 700 euros por cada vídeo que hago, otro gallo me cantaría y a lo mejor no iría en bate, ya se lo digo. Y luego 25.000 euros por cada programa del mejor de la historia. ¿Ha visto usted alguna vez algún programa de esos? ¿A quién le pagan 25.000 euros por un programa? Y aunque se los paguen, ¿por qué tienen que pagárselo a una televisión pública? Si en una televisión pública no deberían pagar más de lo que es el sueldo mínimo interprofesional, habría que dar ejemplo con eso. Pero no, en la televisión pública se están acordando sueldos multimillonarios. 25.000 euros por un programa que a lo mejor ha durado 2 o 3 horas, o menos. 25.000 euros. Eso es el sueldo de un año, más el doble del sueldo de un año de una persona. Silvia Inchaurrondo está cobrando por cada programa que hace del mejor de la historia el sueldo de 2 años. Eso es indecente, eso es indigno. Porque si se lo diese una corporación privada, pues todavía tiene dinero y se lo da a quien quiera. Pero estamos hablando de una televisión pública, que ese dinero sale del presupuesto y de lo que deberían haber sido ahorros de todos los españoles. Esto es indecente, ¿no? Lo siguiente, 25.000 euros. Como dice aquí el bueno de David Santos, ¿alguien me explica qué talento tiene esta señora para ganar 25.000 euros por programa?
¿Alguien me lo explica a mí también? Bueno, pues siguiendo con la información, vamos a seguir. Dice, Farouk centró entonces su empeño en que había que retirar de la información que el inicio de la renovación se produjo el mismo día de la entrevista de Feijóo. También insistió en que quería llegar a un acuerdo de buena fe sin tener que llegar a enviar un burofax. Es decir, que al final el marido de Silvia Inchaurrondo acepta que, bueno, las cifras están más o menos bien y lo que quiere es que modifiquen la fecha de inicio del contrato, que no fue el día de la entrevista de Feijóo. A eso es a lo que se limita. Pero bueno, y que si no lo hacen, te manda un burofax, como amenaza. Bueno, pues dice aquí, tras reconfirmar por las mismas fuentes y por dos adicionales que toda su información era veraz, este diario trasladó al matrimonio que no aceptaba su petición de rectificación. Este viernes, Inchaurrondo volvía a utilizar sus redes sociales para atacar a este periódico y anunciar el envío de un burofax, que en el momento de la publicación de esta noticia no había llegado a ninguna de las sedes del periódico. Y aquí adjunta el bueno de Javi, adjunta pues las noticias y digamos el itinerario de las noticias, la que primero se lanzó y luego la segunda. La primera con una serie de cifras y la segunda con las mismas cifras más la fecha de los contratos y la forma de pago. Bien. Pues aquí está Silvia Inchaurrondo diciendo que el mundo miente de nuevo, pero asegurándolo de forma taxativa, en una frase, en una afirmación que da incluso miedo, con dos símbolos de admiración precediendo la frase, precediendo la sentencia. No, no miente Silvia Inchaurrondo, la que estás mintiendo eres tú. Tú has sido condenada a pagar las costas de este proceso. Que finalmente, como dice Infoblogger, la vamos a tener que pagar nosotros. Pero ¿por qué eres tan poco verdadera y tan poco honesta de no admitir una cosa que a todas luces te ha estallado en la cara? Admítelo, no pasa nada. Ten un poco de dignidad. O tu dignidad no tiene raíces, o tu indignidad no tiene límites. Señores, ¿han pensado ustedes en los límites de su dignidad? O mejor aún, ¿en cuán profunda puede llegar a ser sus raíces? Pues yo creo que Silvia Inchaurrondo no ha pensado en eso. Le da igual. Todo por cobrar 500 y pico mil euros por una jornada de radiotelevisión española. Los datos están aquí, 537.000 euros por presentar la hora de la 1 y 25.000 euros por cada programa del mejor de la historia. Yo no sé cuántos programas hubo sobre ese tema porque no he visto ninguno, pero ya me parece demasiado, me parece indignante, me parece bochornoso que en la época en la que estamos, con cómo están las cosas, con las circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar, las colas del hambre, todo lo que usted quiera meter en ese saco cabe. Todo lo que usted quiera meter en ese saco de la indignidad y del bochorno cabe. No es posible que una presentadora, sea quien sea, ya me da igual que sea Silvia Inchaurrondo o que sea quien sea, una presentadora de televisión española no puede cobrar 25.000 euros por cada programa. Ni una presentadora ni un invitado. Que estamos en una televisión pública que se financia con el dinero de todos los españoles. Que luego vais por ahí poniendo el pretexto de que no hay dinero para financiar no sé qué cosas, que están los afectados por la Dana sin recibir el dinero. Y Silvia Inchaurrondo fue a ver cómo estaba el tema de la Dana. Se presentó allí porque le impresionó ver cómo estaba el cementerio de los coches, mientras ella estaba cobrando 25.000 euros por programa. 25.000 euros por programa. ¿A cuántos habrá ayudado con ese dinero Silvia Inchaurrondo a los afectados por la Dana? ¿Habrá donado siquiera alguna almohada? ¿Habrá hecho algún regalo a los hijos o a los niños que perdieron la ilusión en ese año por celebrar el Día de Reyes Magos? ¿Habrá hecho algo con ese dinero que se está llevando? Silvia Inchaurrondo no tiene profesionalidad, no tiene decencia, no tiene dignidad. No tiene la más mínima dignidad. Lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Sería indecente cobrar más de 3 sueldos mínimos. Pues estos están cobrando mucho más. 700 euros cada día que va al programa de la hora de la 1 y 25.000 euros por cada programa del mejor de la historia. Si Silvia Inchaurrondo cobra 25.000 euros, ¿cuánto cobran los invitados? Porque yo recuerdo haber tenido la noticia de algún extracto que se publicó, de que allí estuvo en un momento Mercedes Milá, de que también estuvieron otros invitados. ¿Cuántos cobran esos invitados en esos programas? Yo no lo sé, pero que la presentadora cobre 25.000 euros. En fin, señores, la dignidad hoy, en según qué aspectos y en muchas esferas, brilla por su ausencia. Silvia Inchaurrondo, para mí, que yo la tenía a nivel del fango, ahora está muchísimo más, porque no solo es que no tenga decencia, es que es una mentirosa.
Es una mentirosa orgullosa que no ha sabido aceptar que esta sentencia la ha perdido. Esta sentencia la ha perdido. Ha utilizado torticeramente esta expresión para intentar engañar a los que la siguen. Esta expresión de habiéndose rectificado voluntariamente. Oiga, sí, se rectificó la información para añadir cosas, pero no para modificar cosas ya dichas. Por lo tanto, lo que dijeron en una primera instancia sobre usted ya era cierto. No había que rectificar nada. No trate usted de marear la perdiz y de engañar a los 4 tontos que le siguen. No trate usted de hacer eso. Eso es de tener muy poca o ninguna dignidad. Y así estamos, señores, personas sin dignidad alguna, presentando programas en una televisión pública y cobrando por ello el sueldo de 2 años. El sueldo de 2 años. ¿Cómo lo ve usted esto? Póngamelo en un comentario. Nada más por hoy, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.